Las sedes del Poder Legislativo. Para empezar, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo Federal de México está conformado por una Asamblea General, dividida entre el Senado y la Cámara de Diputados. A esto se le conoce como el Congreso de la Unión, y el Congreso tiene la autoridad para crear leyes, además de administrar el presupuesto del Estado. Ahora que ya sabemos qué es el Poder Legislativo, o mejor en este caso, el Congreso de la Unión, hablemos sobre sus sedes. Para empezar, desde antes de que México se independizara, hubo algunos intentos de crear una estructura de gobierno. Tal es el caso del Congreso de Anáhuac. Estos no tenían poder real más allá de las zonas ocupadas por las fuerzas independentistas y, dado la situación de guerra, no tenían una sede fija, por lo que acompañaban el movimiento de las tropas. Así que, finalmente, cuando México alcanzó la independencia en septiembre de 1821, se decidió finalmente darle una sede al Congreso. La primera sede oficial que ocuparía el Congreso sería el viejo templo de San Pedro y San Pablo, construido en 1572. Para tal propósito, se decidió reparar y adecuar la estructura, y finalmente, el 24 de febrero de 1822, se realizaron las primeras actividades del Congreso en el edificio. El templo de San Pablo siguió operando como sede del Congreso durante el Primer Imperio y la Primera República, y no sería hasta 1829 cuando se trasladaría a una nueva sede, esta dentro del Palacio Nacional. La nueva sede, llamada el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, fue un lugar muy importante, donde se realizaron juramentos presidenciales y se promulgaron leyes y decretos, además de que fue el lugar donde se juramentó la Constitución de 1857. Esta sede sería utilizada hasta 1872, cuando un incendio la destruyó. Cabe señalar que esta sede sería reconstruida gracias a una litografía, aunque desafortunadamente sería reconstruida un siglo más tarde. Con la destrucción del recinto del Palacio Nacional, el Congreso tuvo que buscar una nueva sede. El lugar elegido fue el Teatro de Iturbide, que funcionó como la sede del Congreso desde 1872 hasta 1909, cuando nuevamente fue destruida, igual por un incendio. En este caso, con la destrucción del Teatro de Iturbide, de manera provisional, el Congreso se trasladó al Palacio de Minería, mientras su sede era reconstruida. Y, como se ha dicho, a pesar de que se reconstruyó el teatro para hacer nuevamente la sede, estos solo serían una sede temporal, pues como parte del centenario de la independencia de México en 1910, se planeó la construcción de una nueva sede. El Teatro de Iturbide fue reconstruido, esta vez renombrado como el Palacio Legislativo de Donceles, nombrado así por la calle en la que se encontraba, Donceles, y el Congreso volvería a sesionar en el edificio en abril de 1911. Por otro lado, la nueva sede planeada como parte de los festejos del centenario, el Palacio Legislativo de la Colonia Tabacalera, inició su construcción en septiembre de 1910. Desafortunadamente, la construcción fue interrumpida por el inicio de la Revolución y nunca sería completada. Y cabe señalar que lo que quedó del edificio sería rescatado hasta la década de los años 30 para funcionar como un memorial a los héroes más importantes de la Revolución Mexicana. Como consecuencia de lo anterior, el Palacio Legislativo de Donceles, que solo se tenía como una sede provisional, siguió siendo la sede del Congreso hasta junio de 1982, cuando nuevamente el Congreso se trasladó a una nueva sede. La nueva sede sería el Palacio Legislativo de San Lázaro. Desafortunadamente, al igual que con todas las sedes anteriores, el edificio sufrió un incendio en 1989, por lo que el Congreso se movió temporalmente al auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI y operó en él de 1989 a 1992, después de que
terminara el incendio, las obras de remodelación del Palacio de San Lázaro se iniciaran, hasta que finalmente regresó a esta sede en 1992 y continúa siendo el hogar del Congreso de la Unión hasta la actualidad. Ahora, bien, se han agregado a esta presentación algunas imágenes de las sedes que ocupó el Congreso a lo largo de su historia, junto con una imagen representativa del proyecto del Palacio Legislativo planeado por el Porfiriato para hacer la sede como parte de los festejos del centenario. Así, sin más por añadir, les agradezco su atención. Les deseo buenas tardes y muchas gracias.